Para este nuevo programa de 3 líneas hacia el éxito, hoy contamos con 2 socios jóvenes que decidieron apostar y crear su propio estudio de arquitectura especializado en reformas, donde el diseño a medida es la esencia de su negocio. Sin más preámbulos, soy Rocío García y hoy tenemos con nosotros a Esther y Carlos de Es & Sutton. Bueno, pues bienvenido otra vez más a nuestro podcast. Tengo mucha suerte hoy, estoy con Carlos y Esther de Est & Sutton, estudio de arquitectura. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. A vosotros, es un gusto. Sí, ¿y qué tal hoy? Pues hoy con mucho trabajo, como siempre, sí. Viniendo a última hora, que os hemos hecho esperar un poquito. Y os pido disculpas también por aquí. Sí. Pero ha sido un día intenso, pero sí. Muy interesante. Sí. Estamos cerrando una obra y esta mañana hemos tenido visita de repasos y electricidad, montaje y nada, deseando ver cómo queda el mueble que estamos construyendo con vosotros para esa misma obra. Sí, o sea que... la última obra. Sí. Muy bien, pues no creo que sea casualidad que siempre no nos vemos muy tarde y yo creo que sois muy trabajadores. Vamos a empezar entonces con una introducción de vosotros y vuestro estudio. Pues sí, hoy tenemos con nosotros a Esther y Carlos. Muchísimas gracias por venir, que son socios de la empresa que ha comentado Steve, de Es & Sutton. Y bueno, pues hoy vamos a tener una entrevista con ellos en el cual Steven ha preparado una serie de preguntas y nos van a explicar un poco cómo han llevado el proceso de vuestra andadura hacia el emprendimiento y sobre todo pues cuáles fueron vuestros orígenes y cómo habéis llegado hasta aquí. Así que empezamos el podcast, Steven. Pues aquí, pues vamos a empezar entonces con la pregunta que más me gusta. Yo creo que es una palabra muy potente, que es el por qué. Entonces, ¿por qué emprendiste este proyecto? Pues la realidad es que, lo comentábamos un poco antes, ¿no? Yo he tenido siempre el gusanillo del emprendimiento. Tal vez por familia, porque efectivamente tengo parte de la familia que es también arquitecta, que han tenido sus estudios, y otra parte por el gusanillo de la creatividad, el hacer cosas con tus propios elementos y con tus propias ideas, ¿no? Y que se salgan un poco fuera de lo estipulado. Y luego encontré a Carlos, que tenía una idea muy parecida en la cabeza, ¿no? De llevar a cabo nuestras propias ideas. Nosotros somos arquitectos que nos gusta mucho el diseño, el crear diseño inmobiliario, hacer todo muy, muy a medida. Y eso te lleva tal vez a que haya otro tipo de trabajos pues que te puedan resultar mucho más monótonos si estás en una gran empresa como nosotros, que estábamos en una empresa grande de edificación, donde teníamos proyectos muy interesantes, pero se perdía la escala porque eran proyectos a muy gran escala, ¿no? Y no teníamos esa capacidad de ese diseño tan minucioso que tenemos en las obras de arquitectura e interiorismo. Sí, digamos que es una forma muy natural cuando lo que buscas es poder ver realizado un proyecto, materializarlo. Nos gusta muchísimo el trabajo en obra, las modificaciones que vienen por las condiciones que surgen a lo largo del proceso y tratar con materiales, con los propios oficios, carpinteros, herreros, nos encanta. Y además es muy gratificante, resulta súper gratificante cuando tú en un espacio de tiempo que no es demasiado largo, bueno, a los clientes se les hace eterno, pero para nosotros es lo natural, ¿no? Que consiste una obra. No es demasiado largo desde que tú empiezas a planificar, diseñar y lo ves materializado, y eso es muy satisfactorio. Entonces, digamos que era bastante, para ver todo ese proceso, es la mejor forma de hacerlo con tu propio estudio, con tu propia oficina, es lo natural. Parece ser como algo muy natural para vosotros, mientras que para muchas personas es una decisión muy difícil de tomar, algo muy arriesgado. ¿No hubo ese momento para vosotros de agonía, de sufrir, de que lo voy a hacer, no lo voy a hacer? Sí, porque nosotros lo decidimos estando trabajando para terceros, para estas empresas de edificación, y ahí es cuando nos empezaron a surgir trabajos que lo teníamos que compatibilizar con nuestro horario laboral habitual, pero empezamos a ver que estábamos cansados, ¿no? de un poco de esa monotonía. Ya llevamos como 3 años, una cosa así, 3 o 4 años en este tipo de trabajo, y ese momento de decir, oye, que ya nos han salido varios encargos y ya hay que decidir, o seguimos un camino o apostamos y seguimos en otro.
Claro, en nuestro caso éramos jovencitos, habíamos terminado la carrera relativamente hacía bastante poco, con lo cual ese paso, digamos que fue un poquito como más inconsciente, se puede decir. Podría ser más inconsciente porque lo hicimos como de forma en plan, venga, pues ya está, vamos, ¿qué camino queremos tomar? Va a ser el del emprendimiento, pues vamos a centrarnos ahí y concentrar los esfuerzos ahí. Sí, yo creo que como dice Esther, hay como dos formas de verlo. Por un lado, éramos jóvenes y siempre pensábamos, bueno, pues si hay algún momento de intentarlo, tiene que ser ahora, es cuando te puedes permitir fallar con menos repercusión, ¿no? Y por otro lado, también lo hace más fácil el estar compatibilizando con otro trabajo que te da algo de sustento y tú puedes ir probando a la vez. ¿Cómo lo compatibilizas? Pues a base de echar horas de donde no las hay. Pero, efectivamente. Sí. Eso es trabajar fines de semana, trabajar cuando llegas del otro trabajo, seguir trabajando en estos proyectos. Nosotros realmente veníamos ya muy acostumbrados a una dinámica de echar muchísimas horas de curro, de trabajo, y cuando es un proyecto que te motiva, cuando son actividades que realmente te interesan, no te cuesta hacerlo. Al final es como el que dedica su tiempo a otro hobby. Para nosotros esto supone muchas veces un propio hobby y no resulta difícil. Entonces también veníamos ya muy acostumbrados a compatibilizar actividades. Y cuando estáis estudiando arquitectura, es pues la opción de montar vuestro estudio y ser autónomos. ¿Se presenta como una opción realista dentro de la carrera? ¿Es una opción común y normal? ¿O? Sí, a ver, antes también lo comentábamos que el hecho de que el arquitecto en España, el arquitecto tenga su propio estudio es algo habitual. Es verdad que nosotros, que empezamos la carrera en 2005 y la terminamos en 2012 sí, 2012. 2011, veíamos que tanto nuestros profesores como los estudios que nos gustaban y demás de referencia en España, habían tenido esa dinámica, ¿no? De ellos tener sus propios estudios, sus trabajadores y demás. Pero también veíamos cómo, pues a partir de determinado año, de 2009, 2010, la cosa se empezó a empeorar con el tema de la crisis y ya no se hablaba tanto de ese emprendimiento, sino que se hablaba de trabajar en grandes estudios de arquitectura. Y en el extranjero, en muchas Y en el casos. extranjero. Entonces empezamos a ver cómo muchísimos compañeros nuestros se lanzaban a irse al extranjero, a encontrar trabajo en grandes estudios, y un poco que se perdió ese halo, ¿no? del arquitecto con su propio estudio, y había muy pocos, o éramos muy pocos, los que teníamos o seguíamos teniendo esa idea, ¿no? Se empezó a perder básicamente por la crisis de ese momento. De alguna forma, entonces era la crisis y la economía lo que os empujó a montar el estudio. Pero ahora mirando atrás, ¿eso fue un buen momento o mal momento para emprender? Pues a ver, yo creo que ha sido un buen momento, aunque era malo en realidad, pero porque seguimos todavía y seguimos teniendo clientes, y entonces yo creo que debió de ser el momento oportuno. Sí que nosotros no nos lanzamos del todo porque, como os comentaba, trabajábamos para empresas que nos ofrecían ese sustento y nos ofrecían ahorros. Nosotros al final empezamos a ahorrar y eso fue importante. Pero sí que fue el momento oportuno porque vimos en ese riesgo que había en el montar una empresa propia. Vimos que si no lo hacíamos en ese momento, pues lo más probable es que luego nos iba a costar más. Entonces sí que digamos que la propia crisis nos abalanzó a decir, venga, pues si lo intentamos ahora cuanto antes será mejor, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que la crisis afectó a todo, por supuesto, y a nosotros no es que nos hiciera cambiar la forma de pensar y decir, vale, pues tenemos que sí o sí montarnos por nuestra propia cuenta y buscar clientes. No, fue viniendo un poco más natural, pero además durante la crisis nosotros íbamos sobreviviendo perfectamente porque tuvimos bastante suerte de encontrar trabajos que no estaban mal como decíamos, en empresas de edificación y también en algún pequeño estudio de arquitectura que pudimos encadenar, ¿no? Esos trabajos. Pero también cambió la manera de hacer arquitectura, no solo
por nuestra parte, por supuesto, como recién egresados de la carrera, sino en general de los estudios de arquitectura, porque ese modelo que se había cultivado mucho en los años 90 y fomentado también siguió en los primeros 2000, que era el del arquitecto estrella, y el que no es estrella tiene la aspiración de llegar a serlo, gana grandes concursos de arquitectura. Esos grandes concursos, a veces nacionales, a veces internacionales, dan mucho rédito y permiten obtener unos ingresos muy importantes, sustentan su estudio para seguir ganando proyectos y seguir realizándolos. Pero esto era una dinámica que se sostenía cuando había muchísima inversión en grandes obras de arquitectura que resultaran muy vistosas. Con la crisis cambió todo ese paradigma y se empezaron a valorar otras cosas. Se empezaron a valorar, por un lado, cuestiones de economización de costes. Por otro lado, dejó de haber esos concursos de arquitectura enormes porque ya no había esos fondos públicos que sufragaban las bibliotecas de moda, las universidades de moda, los auditorios en cada ciudad, que eran siempre los museos espectaculares, ¿no? Que hemos visto muchísimos ejemplos y que son maravillosos y de los cuales se puede aprender muchísimo a nivel de arquitectura, de diseño, de conformación de nuevos espacios, y de hecho se avanzó mucho en la definición de nuevos modelos arquitectónicos, pero eso se cortó. Y al cortarse, digamos que la profesión de la arquitectura, al menos en España, aunque creo que también ha pasado en otros lugares, se tuvo que redefinir y tuvimos como arquitectos que encontrar otro papel que pudiera ser útil a la sociedad. Si ya no vas a hacer ese gran auditorio con un presupuesto de 20 millones de euros, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes aportar? Pues tú puedes aportar mucho porque tienes un conocimiento, por suerte, bastante amplio, que puede mejorar la calidad de vida de las personas en espacios a cualquier escala, desde la más pequeña hasta la más grande. Y entonces eso también hizo que nosotros entendiéramos que en la pequeña escala había un gran interés. Ten en cuenta que al final nosotros como arquitectos no estamos formados para hacer pequeñas obras de reforma, y al final es lo que más hacemos, es de lo que vivimos, y es además, iba a decir lo que nos alimenta, pero lo que nos alimenta el alma también, que nos motiva mucho, nos gusta. Pero esta formación es, digamos, aplicar una serie de conocimientos que tenemos muy interiorizados de lo que es un proceso creativo, de lo que es un proceso proyectual, a la pequeña escala. Y eso es algo que, como te digo, lo hemos tenido que ir aprendiendo a base de hacer. Pero es muy bonito, y de esta manera, pues eso, buscas tu lugar en la sociedad donde puedes aportar, y resulta satisfactorio, muy gratificante. Sí. Y esto fue la imagen que tenía tu familia de lo que iba a ser la arquitectura, de la obra pequeña, trabajando como autónomo, teniendo tu estudio. En mi caso, no. Yo diría que no. Mi familia no ha estado nunca muy familiarizada con la arquitectura. Desde luego no mi familia directa. Pero mi familia tiene una característica que a veces es realmente una cualidad, que es que tienen pocas expectativas y dan muchas libertades. Eso hace que a mí yo no me he sentido nada condicionado ni hacia el camino de la arquitectura, que fue algo que en mí surgió porque era una formación que aunaba una serie de temáticas que todas confluyen en arquitectura, y todas ellas me interesaban, como por ejemplo historia del arte y de la arquitectura, que a mí me encanta, o por ejemplo lo que es el diseño y la creatividad. Es una carrera que tiene una vía artística muy marcada, pero a la vez tiene una vía técnica en España fortísima, por ejemplo en estudios de física que hacemos para poder calcular estructuras, cimentaciones, y estos son todo, esa mezcla de conocimientos más humanísticos con conocimientos más técnicos a mí me interesó mucho, y fue una de las principales cosas que me hizo decantarme por estudiar arquitectura. Entonces, en ese sentido, mi familia siempre libertad. Yo he sido buen estudiante, entonces ellos han visto que yo tenía capacidad de esfuerzo y que ya está, no habría gran dificultad, y tampoco hubo una perspectiva de mercado. Sí que es verdad que cuando nosotros empezamos la carrera, que era 2005, las prospecciones eran muy positivas. De hecho, hemos tenido compañeros de carrera
que se metieron porque había muy buenos sueldos y los arquitectos en ese momento, en 2005, ganaban mucho dinero, pero eso se cortó a mitad de carrera. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dejas la carrera a medias? Pues algunos lo hicieron, pero en nuestro caso, digamos que nunca fue la meta. Eso de, vamos, creo que lo compartimos. Sí. No fue la meta hacerte multimillonario en 10 años y ser arquitecto estrella publicado en las mejores revistas. No, la meta era encontrar una profesión, ya te digo, que te hiciera sentir que estás dando lo mejor de ti. Y el riesgo y incertidumbre que acompaña este camino de emprendimiento, ¿eso fue especialmente difícil para ti al no haberlo visto en la familia antes? Sí, la verdad que sí. Yo no me he encontrado preparado para ello. Entonces, bueno, pues a base de ir fijándote en otra gente que más o menos hace eso, ahí sí que me ayudó un poco el que nada más terminar la carrera, sí trabajé para algún estudio de arquitectura pequeñito, que ellos ya eran autónomos con ese modelo. Entonces tú estás allí de arquitecto colaborador en proyectos y de alguna manera vas viendo un poco cómo es la visión empresarial que tienen, con sus virtudes y sus defectos, porque la configuración de los estudios de arquitectura como empresas tradicionalmente ha existido y tradicionalmente ha sido bastante deficiente también. Digamos que no había una idea empresarial muy clara, desde luego en la mayoría de oficinas de arquitectura que yo he conocido, tanto en las que he trabajado como en otras. Sin embargo, había otras cosas muy positivas, cosas de crear espíritu de trabajo en equipo, porque se tiene que trabajar mano a mano con otros diseñadores y eso es muy, muy interesante. Y entonces eso hace que, bueno, por ver esos modelos y ir teniendo una idea de por dónde tirarías tú, ese salto al vacío, pues te sientas como que, bueno, no estás solo, hay mucha gente haciéndolo. ¿Y estáis expuestos al mundo empresarial cuando estáis estudiando arquitectura? ¿Hay algún apoyo o módulos o asignaturas de marketing? No, Había una había asignatura solamente una optativa que se llamaba Organización Empresarial del Arquitecto, me parece. Sí. No había contacto. Yo no sé ahora si habrán cambiado, porque también ha cambiado todo el plan y demás, y no sé si habrán cambiado, pero en ese momento no había contacto más el que tú tuvieses con, pues por ejemplo, si hacías prácticas en estudios pues haciendo prácticas en estudios, ¿no? Entonces, pues ese era tu contacto más íntimo con la relación empresarial. En la carrera no más que los chascarrillos de los profesores, había solamente esa asignatura y todo que lo yo demás. No la cursé, efectivamente, y todo lo demás estaba mucho más centrado en lo que es el estudio de arquitectura conforme se estudia en España, con toda la parte de cálculo de estructuras, con la parte más técnica de tal, que sabemos que en otros países no se estudia tanto, y con la parte de diseño, de creatividad, de artes, de historia del arte y toda esa parte, ¿no? También de dibujo y demás, que es mucho más subjetiva y más artística, ¿no? Pero no, el oficio del arquitecto no se daba. Digamos que no, en la formación no estaba muy embebido el concepto de darle un sentido práctico laboral a esa formación. De hecho, diría que prácticamente todos estábamos formados para hacer algo que no ha sido lo que hemos terminado haciendo. Lo que pasa es que sí que dentro de un marco en el cual los conocimientos son muy amplios y puedes aplicarlos después. Pero digamos que la formación era excesivamente completa en muchos casos. Sí. Pues eso, tú estás preparado para diseñar y construir de principio a fin ese gran auditorio en la ciudad puntera de moda de Centro Europa. Entonces tú sabes, te preparan para que seas capaz de dirigir las excavaciones, calcular las cimentaciones, diseñar las estructuras, calcularlas con todos sus condicionantes.
Y pues eso, y vestir ese edificio y ese edificio entregárselo a un cliente que será el ayuntamiento de turno y que eso salga luego publicado en todas las revistas. Y es muy improbable que eso suceda, y más que eso suceda a una promoción que nosotros, yo creo que éramos 5.000 o 4.500, solo nuestra promoción, eso cada año. Te puedes imaginar a quién le va a suceder eso. Sí. Sí. Y mirando ahora ya atrás, si pudieras añadir alguna asignatura, Totalmente. ¿cuál sería? ¿Finanzas, desde la base. estrategia, de marketing? ¿Qué sería? Pero eso en bachillerato y en la Sí, ESO. sí. Yo creo que tenemos que tener una... Tenemos que tener, yo sí que en la educación no universitaria, en la de bachillerato y la ESO, sí que metería partes de lo que luego vamos a ver, pues partes de lo que son los impuestos, todo este tipo de temas que luego que luego en nuestra siempre los vamos a tener ahí, tenemos que saber lo que son, la declaración de la renta, que se la tiene que hacer todo el mundo. Pero... Y que cuando eres autónomo siempre te sientes muy inseguro, entonces tienes que efectivamente. recurrir directamente a una gestoría para... digamos, andar un poco más tranquilo. Eso es. Y luego en la carrera... Nosotros teníamos un jefe en un estudio de arquitectura, tuvimos un jefe, que además era profesor de la escuela, que decía, el autónomo siempre se gira cuando oye una sirena de policía porque nunca sabe si ha podido faltarle algún IVA que declarar, ¿sabes? Y es como esa sensación de, uff, qué inseguro me siento con estos temas, con el tema claro, de impuestos, que luego al final... se aprenden fácil, no son tan complicados, pero ese primer momento en el que tienes que estar haciendo tus declaraciones trimestrales, pues bueno, tienes que estar bien asesorado. Nada, yo decía que en la carrera efectivamente tendríamos, y más una profesión que estaba tan destinada a que se hiciese de forma autónoma. O sea, se necesita saber de marketing, de creación de empresa, de lo que significan los clientes, de trato con clientes, o sea, todo lo que no te enseñan, que luego te das de bruces en la realidad cuando sales al mercado laboral y que es una práctica común entre los arquitectos. Es decir, hay arquitectos que trabajan para terceros, pero hay muchísimos arquitectos que se han ganado la vida y más anteriormente teniendo ellos sus propios estudios y que tienen que hacer esta práctica. Es decir, tienen que conseguir clientes, tienen que tener trato con clientes, tienen que crear sus empresas, llevar la gestión de sus empresas o por lo menos controlar esa gestión, ¿no? Para que si la lleva otra persona, pero ellos puedan ir controlándolo. Bueno, pues todo esto es vital. Es vital. Y entonces vosotros cuando fundáis vuestra empresa, esto que estabais diciendo que no tuvisteis ese apoyo en la universidad, por así decirlo, para poder salir a la calle y tener esta formación, ¿vosotros tuvisteis que tener a alguien que os ayudara cuando, por ejemplo, fundasteis? Pues ¿Y cómo fue? eso lo quiero contar porque es interesante. Ahora mismo hay muchísimos, pero en aquel momento no tantos, pero ya empezaban. Hay centros de asesoramiento municipales. Uh-huh. ¿Vale? Aquí en Madrid nosotros fuimos al de, creo que se llamaba Centro de Emprendimiento. Sí, crearon unas oficinas que había muy poquitas en ese momento y que te ayudaban a justamente a decir, vale, ¿cuál es vuestro planteamiento? ¿Qué figura jurídica, si es una SL, si es un autónomo, así es tal, os viene mejor y cuál es el procedimiento para hacerlo? Y eso fue muy bueno, porque aunque yo vengo, por ejemplo, de familia que es autónoma, estaba en otra comunidad autónoma. Yo soy de Andalucía, soy de Almería y estaban en Almería, con lo cual las cosas que se hacían conforme se tenían que hacer aquí en Madrid tampoco las sabía, ¿no? No tenía esa relación directa. Entonces, estos centros, para mí, y conozco muchos compañeros que también los han utilizado, han sido vitales para ayudarnos a formalizarnos. Y a formalizarnos, sí, recibir orientación. Efectivamente, con las formas que más se adaptaban a lo que nosotros necesitáramos. Y había otra cosa que quería preguntar, que yo creo que sí es importante también, de que vosotros sois pareja, os conocisteis estudiando arquitectura, que tenéis ese amor en común, ¿no? ¿Hasta qué punto, o sea, que tampoco quiero llevaros en una dirección u otra, pero ¿cómo es de trabajar juntos? Pues
A ver, esto nos lo pregunta mucha gente, ¿eh? Y muchos clientes también. Es como una curiosidad. Las 24 horas juntos y tal. La realidad es que, claro, al haber sido compañeros en la carrera, nosotros ya trabajábamos mucho, también conjuntamente con otros compañeros, pero ya sabíamos trabajar mucho conjuntamente. Con lo cual, luego el hecho de estar compartiendo también la vida laboral no se nos hizo tan difícil, porque realmente habíamos ido aprendiendo durante la carrera esa convivencia, ese trato, a muchas noches sin dormir para llegar a las entregas o a los exámenes o lo que sea, y yo creo que se nos hizo un poquito más ameno. Igualmente, cuando estamos trabajando en el estudio, yo por lo menos, a mí por lo menos me pasa, no lo sé a ti, pero a mí por lo menos me pasa cuando estoy centrada en una cosa, me olvido absolutamente y me puedo tirar 2 horas o 3 horas haciendo una cosa y luego decir, que vale, que estás aquí. Estás aquí porque me he metido ahí y estoy totalmente... Entonces, no es la verdad es que ha sido como muy natural. Sí, yo lo expondría también de la siguiente forma. Nosotros ya éramos un buen equipo de trabajo antes de ser pareja. Entonces, pues una cosa vino como en paralelo a la otra y digamos que hemos crecido juntos, trabajando juntos a la vez. Y esto me retrae un poco a una de las primeras preguntas que nos has hecho, Steven, que es también de las motivaciones para emprender. Pues una de las motivaciones para emprender es que teníamos claro que nos gustaba trabajar juntos y que queríamos perseguir eso, compartir no solo nuestra vida personal, sino también nuestra profesión en común. Y eso no lo puedes hacer fácilmente, aunque lo hemos conseguido y hemos compartido trabajos por cuenta ajena. Ha sido muy difícil conseguir hacerlo, y al final la manera más fácil era emprendiendo, y todos los proyectos que hemos emprendido los hemos emprendido juntos hasta ahora, y espero que para siempre. Sí. Bueno. Sí. Pues entonces, pues os quiero preguntar un poco más sobre el estudio y entre cuál es la especialidad de vuestro estudio y cómo se diferencia a los demás. Vale. Nosotros, eso es una cosa que ya teníamos también de antes, de estudiantes. Nos gustaba mucho, y el hecho de que también nos hizo emprender, como os decía, el no trabajar en una gran empresa, nos gustaba mucho la pequeña escala y los materiales y el diseño. Y ya desde nuestra época de estudiantes, incluso ganamos algún concurso de paisajismo que también nos gusta muchísimo y demás, un concurso internacional. La combinación de la artesanía, de los artesanos, de los maestros, que cada vez van quedando menos, ¿no? El carpintero, el ebanista, el herrero, esa combinación de trabajos con la propia materialidad, las texturas, las cerámicas que ponemos. Somos muy cuidadosos a la hora de elegir materiales. Los conocemos en general bastante bien, conocemos las marcas, muchas veces vamos a las fábricas y si podemos, intentamos muchas veces coger fábricas, pues por ejemplo para azulejos o para cerámica, pues que tienen incluso su propia historia, tanto en Andalucía como en Cataluña, como aquí en Madrid, que llevan mucho tiempo, a lo mejor al principio del siglo XX fabricando. Entonces tienen esa forma de hacer antigua. Y eso combinado con el diseño, es decir, hacemos muchísimo diseño a medida en nuestras viviendas. En algunas más, porque el cliente pues tiene un presupuesto que lo permite, pero incluso si el presupuesto es ajustado, seguimos haciendo mucha personalización. Nosotros no imponemos un criterio estético, siempre le damos forma, eso sí, a las ideas de la persona, pero no somos arquitectos de los que dicen, oye, yo tengo arquitectura contemporánea o arquitectura blanca y negra o arquitectura la que sea. No, nosotros intentamos entender mucho al cliente, entender lo que quieren, cómo quieren vivir, eso para nosotros es muy importante, y hacerle y diseñarle cosas a medidas, y ahí ya entra todo el trabajo con materiales, con artesanos que nos ayudan a fabricar estas ideas. Sí, perdón, es que tengo curiosidad. ¿Esto ha surgido un poco de una forma orgánica? Entonces, esa especialidad por vuestros gustos, por los contactos que habéis ido adquiriendo,
¿O ha sido aposta desde el primer momento? Pues eso es el plan, esto va a ser nuestra misión, esto es el hueco en el mercado. Pues ha sido un poco de forma orgánica, no ha sido por nada por el mercado, porque además cuando nosotros empezamos había una tendencia arquitectónica y los clientes nos venían y nos decían, no, es que nosotros hemos visto esto, y siempre todo se parecía mucho, porque lo que se hacía era todo muy parecido. Ya os digo, lo del blanco y negro, que creo que hay que salir de ahí, que es algo que todavía sigue ahí, ¿no? Estas viviendas que son blancas y negras, bueno, pues eso era una tendencia, y nosotros íbamos un poco al contrario, es decir, muchas veces nosotros metemos mucho color en nuestras obras, y si el cliente además lo quiere, ¿no? Atrevido. Y es atrevido, efectivamente. Y si no, siempre metemos texturas y metemos cosas que iban un poco en ese momento a la contra. Ahora tal vez sea un momento más propenso. Es más por nuestros gustos personales y por nuestra forma de haber ido aprendiendo un poco de la profesión. Ha venido natural, realmente, y esto viene de antes ya. Nosotros hemos sentido siempre como admiración y respeto por la buena arquitectura, sea de la época que sea y sea del estilo que sea. Y esto, cuando tú estudias, no me refiero en la carrera, sino cuando tú te empapas de diferentes arquitecturas, eres capaz de encontrar las buenas soluciones, las soluciones brillantes en cada una de ellas. No importa que sea Art Deco, que sea un Victor Horta, Art Nouveau en Bélgica, o que sea Bofill, o que sea Norman Foster. No importa, porque la buena solución de arquitectura prevalece al estilo. Y ser capaz de encontrarla con independencia de esas capas estéticas es muy relevante, pero al añadirle esas capas estéticas y reforzar esa proximidad al, digamos, el imaginario del cliente, que es el que va a vivir en ese espacio, el imaginario de los propietarios de la vivienda, es lo que hace que una buena solución de arquitectura, no importa si está pintada de un color o de otro, si tiene unas maderas u otras, si tiene hormigón visto o no lo tiene, igualmente haces que se ate en la vivienda. Y eso es una forma de trabajar que tenemos. Nosotros la mayoría de los proyectos que son viviendas para los clientes que las han adquirido y van a vivir en ellas. Es decir, trabajamos muy poco, hemos hecho muy poco viviendas que se compran por inversión para poner en alquiler. Eso lo hacemos. Ahí trabajas de una forma un poquito más impersonal. También son proyectos más sencillos. Y puedes hacer soluciones muy bonitas, con independencia de que vayan a ser para alquiler. Pero es mucho más interesante trabajar mano a mano con el cliente en esa personalización, entender sus gustos, entender los gustos que tiene y que no sabe que tiene, pero les vas guiando, porque eres capaz de ofrecerle un abanico enorme de inspiraciones y acompañarles a lo largo del proceso de selección. Tanto visual de lo que les interesa, cuáles serían esos espacios soñados que ellos tienen, y también de selección real de, oye, ¿qué es? ¿Esta tarima o esta otra? ¿No? ¿O este porcelánico o este otro? ¿O esta encimera de granito o tiramos por un cuarzo? Pues bueno, en ese acompañamiento tú aprendes mucho del cliente y eres capaz de proponerle soluciones que, como digo, son buenas, eres capaz de atarlas al espacio y adaptárselas a él. Y al final un poco lo que buscamos siempre es que los espacios, cuando tú le entregas la llave al cliente, se sientan como que es la vivienda de ese cliente sí o sí. Que los propietarios, no como que ya vivían ahí, porque evidentemente es una vivienda nueva, pero que es la vivienda de ese cliente y no podría ser la de otro, porque está hecha a su medida. De forma que siempre las encuentran muy acogedoras y les resulta muy fácil adaptarse a esos primeros meses de vivir en una nueva vivienda, que para todos es un poco raro. Pero sí, nos da pena cuando hay personas que o por falta de atrevimiento o por ser demasiado conservadores no buscan que los espacios se adapten a ellos, sino que se conforman con cosas muy estándares que podríamos ver en cualquier piso piloto de una promoción de viviendas. Y aquí yo querría destacar que en España en general hay muy poca tradición o muy mala tradición de arquitectura de interiores. Y además la arquitectura con letras mayúsculas como ha denostado un poco el interiorismo y el aprendizaje de trabajar con el diseño de interior.
Y al final estas soluciones de carpintería a medida que visten el espacio vuelven a un concepto de hacer arquitectura que, bueno, es muy antiguo y se ha desarrollado mucho por ejemplo, en movimientos como la secesión vienesa, en la cual los proyectos se decía que todo formaba parte de la arquitectura, desde el edificio hasta la cubertería, y todo lo diseñaban o arquitectos trabajando con orfebres, o arquitectos trabajando con carpinteros, en fin, en función de cada una de esas cosas. Entonces, ese respeto por lo que pasa dentro, no solo fuera del edificio, para mí es vital. Y un poco fomentar esa cultura en España de mirar referencias de buenos diseños de interior que estén alineados con la arquitectura de tu casa, porque aunque tú no lo creas y tu vivienda esté en un PAU a las afueras de Madrid en los años 2000, tu vivienda tiene un lenguaje arquitectónico. Entonces, entender ese lenguaje arquitectónico y trabajar a favor de él y no en contra es muy importante. Yo creo que sí. ¿Y hasta qué punto es vuestra labor o gran parte de vuestro valor añadido para el cliente final? Darles esa valentía, quitarles ese miedo de atrever. Acompañamiento. Es que eso yo creo que es lo que más nos diferencia, porque muchas veces hemos trabajado con clientes, con propietarios que ya han trabajado con otros arquitectos y entonces nos lo han dicho. Y a ver, nosotros tenemos una metodología de trabajo en el que intentamos primero conocer la persona antes de proponer nada. ¿Vale? Hablamos con ellos, intentamos que nos digan o que nos envíen, o trabajamos muchas veces con Pinterest y tal para que nos envíen referencias, o por Instagram, de cualquier forma, con un grupo de WhatsApp. Y antes de empezar a hacer ningún tipo de dibujo, porque para nosotros es de vital importancia. A partir de ahí empezamos a desarrollar ya los dibujos, los planos, los vamos viendo con ellos. Ellos se sienten, y además nos lo expresan así, muy confiados, muy seguros, y de hecho muchas veces cuando terminamos las obras, muchas veces nos dicen, es que ahora, ¿cómo vamos a elegir nosotros si le falta alguna lámpara por elegir? ¿Cómo vamos a elegir la lámpara si no tenemos? Y es como, pero si lo habéis hecho hasta ahora, o sea, no pasa nada, no sé, pero se sienten tan cómodos al ir tan acompañados, porque vamos haciendo todo ese proceso con ellos, les vamos explicando las cosas, los riesgos que tiene coger una forma u otra, también incluso los problemas en las obras, que siempre pasan, ¿no? Muy pocas obras hemos tenido que nos hayan salido sin absolutamente ningún problema, pues siempre ahí puede salir desde una bajante, cualquier cosa que pueden pasar, ¿no? Pues les explicas y les dices, pues no pasa nada, esto hay que hacerlo así. Entonces, claro, para ellos realmente ha sido algo que a muchos de los que han trabajado con otros arquitectos nos han dicho que hay muchísima diferencia, porque el arquitecto se pasa poco por obra y en general también tiene poca relación con el cliente cuando es su vivienda, o sea, tiene una relación un poco más distante que la que nosotros tenemos. Sí, yo diría que hacer una obra es algo que a la gente le da miedo en general, y más cuando es una obra integral en la que lo tienes que tirar todo y la gente se lleva las manos a la cabeza si no está en buenas manos. ¿Cómo puedes saber si estás en buenas manos? Y aquí hablo también de un buen constructor, porque encontrar un constructor es necesario para todos, mientras que encontrar un buen arquitecto o un arquitecto del tipo que sea, bueno o malo, es voluntario. Al final, el que apuesta por un arquitecto es alguien que está apostando por tener ese seguimiento en obra, una garantía también y algo de tranquilidad. Que esos 3-4 meses que vaya a durar la reforma integral de su vivienda puedan dormir tranquilos y no estresarse con cosas que son innecesarias, pero que por otro lado son inevitables también, porque si no lo has hecho antes, es natural que el día que haya esa gotera del quinto que te ha llegado a ti, que te ha empapado el techo mientras tú estás en obra o cuando estás con tus acabados, te lleves las manos a la cabeza y digas, ¿qué hago ahora? Pues no pasa nada, porque te ha pasado a ti, le ha pasado a mucha gente. Lo que tienes que tener son buenos profesionales y profesionales que te acompañen y te asesoren bien y encuentren soluciones rápidas. Y eso es
yo creo lo que más destacaría, ¿no? El acompañamiento en todo, tanto no solo en que termine bonita y a tu gusto, sino en que los problemas técnicos no te preocupes, que no te vas a tener que encargar tú de ellos. Hay gente que sabemos y vamos a resolvértelos en mucho menos tiempo. Uh-huh. ¿Y cómo encontráis los clientes? Que claramente el proveedor es crucial para poder cumplir y luego ya te metes en ese bucle de boca a boca, pero ¿cómo arrancamos? ¿Y cómo ha cambiado ese proceso de conseguir el cliente y vender vuestros servicios a ellos? Pues nosotros, gran parte de los clientes tienen que ver con el boca a boca y otra gran parte de los clientes tienen que ver con empresas colaboradoras que están contentos con nosotros, han visto nuestros trabajos, ya nos han dado algún otro cliente y nos aconsejan, ¿no? y nos traen clientes. Entonces, al final, esa red que vas construyendo con empresas que vas colaborando y constructores también a los que conoces y demás, esa red que se va construyendo en el momento en el que haces las cosas y todos estamos a gusto, porque es así, eso es importante. A nosotros muchas veces nos han dicho, bueno, es que preferimos darlos a vosotros esta obra porque sabemos cómo trabajáis y sabemos que va a acabar perfectamente la obra, no va a haber problemas y el cliente va a quedar satisfecho, ¿no? Bueno, pues eso es una tranquilidad también para estas empresas de cara a prescribirnos, ¿no? A decirlo. Sí. No, yo iba a decir que ese primer proyecto siempre es el más difícil, sí. Que te salga ese primer proyecto, y en nuestro caso fue por la confianza de un familiar que se vio en esa situación. Encontramos al constructor y dijimos, venga, nos metemos y hacemos ese seguimiento, y además era una casa difícil de adaptar y ideamos un plano poco complejo, pero que ha resultado muy bien, y lo digo porque como además es familiar, la visitamos con frecuencia. Vamos, nos podría haber regañado y no. Entonces, a partir de que haces ese primer proyecto ya es más sencillo, porque ya puedes publicarlo, la gente puede verlo y además se corre la voz entre conocidos de conocidos que hay esta persona, en este caso nosotros, que está dedicándose a eso, que lo ha hecho, ha salido bien, pues es fácil. Y luego tuvimos un segundo proyecto precioso, magnífico, también una vivienda muy difícil, que hicimos un plano bastante atípico, un poco arriesgado, cambiando toda la disposición, la cocina, que de esto vosotros sabéis mucho, cambiar la ubicación de la cocina es una de las cosas que más cambian la disposición de la vivienda y pueden articular todos los espacios en torno a ello. Pero no siempre se puede, depende de cómo estén dispuestas las instalaciones. Cuando estamos hablando de reformas en edificios de viviendas, pues tú partes de unos condicionantes dados. Y salió muy bien, fue magnífica y bueno, pues una te va llevando a otra. ¿Y las redes sociales cómo ha sido? Porque parece ser que las redes sociales es la solución a todo. Los últimos 5 o 6 años, pues es como el sueño de cualquier pequeña empresa. ¿Cuál ha sido vuestra relación? Yo diría que las redes sociales, en este caso sobre todo Instagram, sirve mucho a nivel inspiracional y tú puedes mostrar tu escaparate de proyectos finalizados. Hay mucha gente que le encanta el antes y el después. Nosotros nunca hemos sido muy partidarios de mostrar el antes, porque no tiene nada que ver, es imposible imaginarse el después con ese antes. Y en la comparativa cambiamos tanto todo que ni siquiera, o sea, podría coger cualquier foto y decirte que ese es el antes, igual que la de real del antes. Al final cambia tanto. La coges de otra obra. No aporta Esto es un buen truco. es que no aporta ninguna información adicional. Entonces descartamos el antes. Vamos simplemente a hacer un escaparate del después. Y en ese después sí que puedes mostrar soluciones de diseño, puedes mostrar soluciones de ejecución e incluso planos, ¿no? Que son, pues digamos, soluciones más ingeniosas que no se le van a ocurrir a cualquiera, que tú después de pelearte mucho con un plano encuentras la distribución óptima. Pero no pasa de ahí. Esa parte de calidad del servicio, esa confianza, es muy difícil generarla a través de redes sociales. Sí, a nosotros las utilizamos
Facebook fue el primero que utilizamos y luego Instagram. Luego, bueno, tenemos cuentas de Pinterest para trabajar y demás, también para inspiración y de otros, pero estos los utilizamos para divulgar el trabajo, y lo que nos sirve es para que cuando las personas nos conocen o están conociéndonos y demás, pues puedan ver una carta como un catálogo de lo que hacemos y de las obras que hemos hecho y de las soluciones que hemos hecho. Sí, pero no tanto como para atraer, que ha habido siempre alguien que sí que nos ha contactado a través de redes sociales, pero en nuestro caso no es tanto atraer, sino como consolidar, diría yo. Sí, y añadiría que como las obras nuestras son tan dispares unas a otras en la, digamos, en la imagen final, son tan dispares, es muy fácil que un cliente que se está pensando si contratarnos o no nos diga, no, a mí me gusta esta, Sí, eso nos ha esta no pasado. tanto, pero esta sí. Y como guardamos por suerte bastante buena relación con los clientes que hemos tenido, pues podemos llevarles a ver esa obra para que vean realmente cómo es con las calidades ya ejecutada, e incluso muchas veces nuestros clientes anteriores, sin conocerles de nada, nos hacen el favor de abrirles la puerta y decirles, oye, si te lo estás pensando, contrátales porque el servicio es el mejor que te vas a encontrar. Es mucho más real que cualquier comentario online. Sin duda. Es muy... Sí, Sí, es más analógico. Está aterrizado, pero sí. sí, pero muy efectivo. Sí. ¿no? De que hay otras maneras de hacer los negocios. Lo que ha funcionado durante cientos de años no hay que olvidarlo tampoco. Sí. Y hablando del pasado, justo, pues os pregunto por el futuro. ¿Cuál es el futuro del sector de reformas? Especialmente en Madrid y en el barrio donde estáis muy centrados, en embajadores y por ahí. ¿Y cuál es el sitio de vuestro estudio en ese futuro? Pues nosotros ya hemos empezado, pero cada vez más yo creo que vamos a tender hacia ello, a meter muchísimo más elementos de arquitectura bioclimática, sostenible, eficiente, también con los materiales, las instalaciones. Poco a poco estamos viendo que, y más en Madrid, en España en general, el tema de la sostenibilidad es clave a la hora no solamente de ahorro energético, sino también de pues yo qué sé, inclusive en casas unifamiliares, de capturar tu propio agua. Es que ahora mismo podríamos, antiguamente en España estaban los aljibes, yo de hecho en mi casa de Almería nosotros teníamos autoconsumo porque era una cubierta plana, el arquitecto de esa casa ya la hizo pensando en recoger el agua de la cubierta, se metía en un aljibe y nosotros tratábamos el aljibe y el aljibe estaba dividido en agua para uso, para consumo y en agua para regar o que no es para consumo, no es apta para consumo. Bueno, pues este tipo de cosas que se han ido haciendo, yo creo que va a haber un futuro para ellas y además más con la tecnología de por medio, porque la tecnología hace que sea todo mucho más fácil de lo que era antes, ¿no? Que era todo mucho más manual y eso nos permite ir avanzando en ese tipo de elementos que vamos a ir metiendo. Y diré que aquí hay que pasar también de la escala individual del propietario de una vivienda a la colectiva de una comunidad de propietarios. Hay muchas de estas iniciativas que se tienen que hacer a nivel de comunidad de propietarios. Nosotros hemos hecho bastantes trabajos para comunidades, nunca son fáciles, no solo por los acuerdos, sino porque el seguimiento de proyectos en comunidades de propietarios es más complicado. Y normalmente han estado centrados en accesibilidad, pero tienen grandes retos con la captación de energía solar, por ejemplo, y luego con eliminación del efecto de isla de calor urbano que se produce con los aires acondicionados que están puestos en todas las fachadas de todos los edificios de Madrid, de una ciudad como Madrid. Si se provee, como está previsto en las recomendaciones por parte del ayuntamiento, se proveen de plataformas en cubierta, eliminaríamos muchísimo calor del que todos los peatones captamos a nivel de suelo, ¿no? en las aceras cuando vas caminando por Madrid. Y todos estos retos, que son retos climáticos, ambientales y que pasan por un cambio en la forma en la que se definen las instalaciones de los edificios, yo creo que son nichos en los cuales los arquitectos tenemos mucha cabida.
asesorar y buscar soluciones para ello. Sí. Eso me parece un nicho muy, muy interesante en estas zonas y sí, un futuro muy, muy prometedor también para vosotros en esta ciudad. Desde luego, sí. Nos gusta terminar con 3 preguntas tradicionales y pues os lo va a preguntar Rocío. Vamos a ello. La primera pregunta que os tengo que hacer es el mayor desafío con el que os habéis encontrado en vuestra carrera profesional, para los dos. Pues yo creo que sería en un edificio del centro de Madrid, del casco histórico del barrio de Palacio, de hecho muy cerca del Palacio Real, una vivienda preciosa que reformamos, pero que cuando empezamos a quitar las capas de yeso, todas las maderas, que era la estructura, estaban podridas. Las vigas no apoyaban en los pilares. La estructura estaba sostenida en falso y en esa comunidad, no solo en la vivienda que nosotros estábamos reformando, sino que en esa comunidad ya tenían una experiencia malísima en la cual un piso se había hundido cayéndose encima del de abajo. Con todos los trastornos, sin daños personales, pero con todos los trastornos que eso genera. Entonces, trabajar en esas circunstancias es un reto en todos los planos, en todas las esferas que podamos imaginarnos. Y en general, cuando trabajamos en edificios antiguos del centro, siempre tenemos que revisar que estructuralmente no haya daños. Y eso es verdad que se hace con la inspección de los edificios, que es normativa, la cumplen todos, pero claro, es una revisión que, digamos, no llega a todos los rincones de esas viviendas. Eres tú cuando te toca trabajar en esas viviendas y tienes que llegar sí o sí a todos los rincones donde nunca sabes lo que vas a destapar y te vas a encontrar. Sí, las casas del siglo XVIII, XIX... principio del 20, pero ya el 20 pocas, para nosotros son siempre... Son preciosas, son el maravillosas, es pero son un magnífico. desafío total, bueno, para nosotros y para cualquier persona que vaya a trabajar ahí. No es, sí, hay que tratarlo con mucho respeto porque hay que encontrar las soluciones óptimas, las que trabajan a favor de esas estructuras que no son iguales que una estructura de hormigón o de acero. Eso es. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta, que es el gran aprendizaje que os lleváis vosotros en vuestra andadura hacia el éxito o hacia el emprendimiento. Pues el aprendizaje es, bueno, el compartir las experiencias y el trabajo con otros muchos profesionales. Uh-huh. Eso, yo siempre digo que cuando entramos a una obra, y lo digo porque es completamente verdad, vemos a Paco, que es nuestro carpintero, vemos a Rafa, que es nuestro electricista, vemos a Pablo, que es el pintor, vemos a cada uno de los profesionales con los que trabajamos en cada área, y porque además cada persona tenemos nuestro espíritu y tenemos una forma de hacer las cosas, y estas personas que vienen de oficio, y muchos de ellos que vienen de oficio, ¿no? Pues todavía lo tienen más, ¿no? Que no lo han aprendido de una forma sistemática, sino que lo han aprendido a través de haber aprendido a lo mejor de otros maestros y tal. Y yo me llevo todo ese aprendizaje que me ha hecho comprender mucho mejor el trabajo que nosotros realizamos y crear diseños mucho mejores, más personalizados, más bonitos, que a la gente le ha sorprendido más. Y yo me llevo todo eso, ¿no? Y ir creciendo con ellos, ir teniéndonos muchísimo respeto los unos a los otros, que al inicio no es fácil, porque cuando das con hay más personas que te llevas mucha diferencia de edad, que ya tienen una forma de hacer, ya tienen una forma... de repente llegas y les dices, ¿no? Y hay que encontrar ese punto en común, pero eso es maravilloso. Vamos. Yo lo comparto, y tienes que dar con profesionales que sean curiosos, porque precisamente ya tienen ellos un saber hacer y puede ser que no estén interesados en cambiarlo o en aceptar ese reto que tú les planteas. Pero al plantearles ese reto a ti, ellos te ayudan con sus soluciones prácticas muchas veces a aterrizar tus ideas, y tú a ellos les ayudas a que vean resultados muchísimo mejores, más vistosos, ¿no? Que a lo mejor a ellos por supuesto, no se les hubieran ocurrido al principio. Entonces ese respeto por los oficios es un aprendizaje completo. Y ya la última pregunta que tenemos, que es que si pudierais volver a vuestro yo adolescente, de 16, 18 años, ¿qué consejo le daríais para llegar donde estáis ahora? Yo en mi caso
no solo estudia, practica. Es decir, compatibiliza los estudios con la práctica profesional en cuanto puedas. Sí, sí, totalmente igual. Nosotros tuvimos el problema de que la carrera eran 5 años, más luego unos 2 años más de proyecto final de carrera habitualmente, uno y pico tardamos, pero bueno, casi 2, que se hacen muy largos. Entonces esperamos a muy tarde a empezar a tener práctica profesional porque estábamos focalizados en sacarnos la carrera lo mejor posible, ¿no? Y yo creo que desde que empiezas tienes que tener contacto con el ámbito profesional, porque vas a empezar a ver cosas incluso que te pueden guiar a la hora de decidir tu camino. A la hora de decidir, pues estoy más cómodo por este sitio, realmente me encuentro... Que luego lo que pasa es que si lo retrasas mucho o incluso no lo tienes durante tu época de estudio y lo tienes solamente cuando vas al mercado laboral, a veces te ves con menos capacidad para lo que decíamos, ¿no? El riesgo de emprender, a veces te ves como un poco más cortado a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pues necesitas ese dinero pues para vivir, si estás pagando un alquiler, una casa, etcétera. Pues, oye, ha sido un privilegio escucharos. Me encanta vuestra actitud, la verdad, y veros juntos. Muchas gracias por venir, contar vuestras experiencias y nos vemos muy pronto en otro, o nos vamos a escuchar. Sí, muchísimas gracias de verdad por participar con nosotros en este podcast donde al final los protagonistas como vosotros, los profesionales como vosotros, sois los protagonistas, chicos, así que gracias a vosotros. Es un gusto y vuestro trabajo, que es admirable también y que compartimos en muchísimos proyectos, merece ser destacado, o sea que muchísimas gracias. Pues nada, esto ha sido todo con Carlos y Esther.